see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. La Fundación Foessa ha presentado la primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 en toda España. El informe que presentamos es la primera radiografía social completa sobre los efectos que la crisis de la COVID-19 ha tenido en nuestra sociedad. El informe concluye el shock sin precedentes que esta crisis está teniendo para la parte de la sociedad más vulnerable. Además del impacto en el sistema sanitario y en la salud, esta crisis ha traído importantes consecuencias en la economía y en el mercado laboral. Estas consecuencias se están reflejando en trabajadores más pobres y en un incremento importante de la inestabilidad laboral grave. Aproximadamente 2 millones de hogares están afectados ahora mismo por situaciones de precariedad y de inestabilidad laboral. Asimismo, el informe nos muestra cómo se ha producido un importante incremento de la desigualdad en nuestro país. Concretamente, la desigualdad se ha elevado un 25%, superando ampliamente el incremento que se produjo en la crisis del año 2008. Te voy a amar hasta morir. Bajo el título Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, Cáritas y la Fundación Foessa han presentado este informe en la Cámara de Comercio de Cantabria. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Desde Madrid ha viajado Marina Sánchez, miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y miembro del equipo técnico de la Fundación Foessa. Junto a ella estuvimos repasando algunos de los escalofriantes datos con los que nos hemos topado y sobre los que debemos poner el foco. ¿Por qué la cohesión social en España ha sufrido un shock sin precedentes? Pues precisamente en parte por el aumento de la desigualdad, ¿no? que nos separa literalmente a unos y a otros, y también por cómo se han ido desgastando las redes de apoyo social que teníamos, que desde 2008 han estado trabajando para sostenernos colectivamente y se han ido agotando, ¿no? En la ayuda material se ve muy fácil. Si yo soy pensionista y he estado ayudando a uno de mis hijos porque ha perdido el trabajo, etcétera, mis ahorros tienen un límite, llega un momento que ya no puedo seguir prestando esa ayuda, aunque desearía poder seguir prestándola, pero se ha agotado, ¿no? Y de alguna manera también esta crisis ha impactado a nivel psicológico y emocional de manera bastante fuerte, y eso también ha hecho que a veces no podamos dar la ayuda y el apoyo a ese nivel que quisiéramos o que hubieran necesitado de nosotras. La precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares. La precariedad laboral se ha duplicado y es un tema bastante serio, ¿no? Porque el trabajo ha perdido su capacidad de integración social, que la tenía hasta ahora. Bueno, pues la diferencia era entre tener o no tener trabajo, y sin embargo ahora la diferencia está en las condiciones en las que tienes un trabajo en caso de que lo tengas, ¿no? Porque tener un trabajo ya no te, digamos, garantiza salir de situaciones de exclusión ni salir de la situación de pobreza. La pandemia ha destacado un nuevo factor de exclusión social. La desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI. 1,8 millones de hogares sufren el apagón digital.
Hasta ahora la brecha digital se contemplaba como causa de exclusión social y ahora vemos, como consecuencia de la exclusión social, y ahora vemos que es también causa, ¿no? Si estás fuera de lo digital, estás quedándote fuera de la sociedad. Y lo que sí ha pasado con la pandemia es que al llevarnos a la situación de confinamiento se vio muy claro cómo se establecían diferencias muy grandes entre quienes sí y quienes no tenían ese acceso a Internet, competencias y dispositivos suficientes para las necesidades del hogar, como podían ser teletrabajo, acceso a la educación, acceso al ocio, relaciones sociales también, ¿no? Quien no se ha tomado una caña por Zoom o por Teams o por Skype durante la pandemia, ¿no? Era también una forma de ocio y de cuidado que teníamos, y entonces lo ha puesto de manifiesto a un nivel muy grande. Ha establecido la diferencia entre quienes podían teletrabajar y mantener por tanto su trabajo y quienes no. La diferencia entre el alumnado que podía seguir la educación online con cierta soltura y quienes no, ¿no? Y rompiendo así pues con la idea de la igualdad de oportunidades del alumnado. Ahí se rompió del todo con esa idea. Entonces ha hecho eso, poner muy de manifiesto lo patente que está y lo instalado que está lo digital en nuestra sociedad. La pandemia ha aumentado la brecha de género. La exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora es principalmente una mujer. Durante la crisis de 2008 hubo una igualación a la baja, o sea, no es que estuviéramos nosotras mejor, sino que al estar los hombres un poquito peor hubo una igualación entre hombres y mujeres. Sin embargo, ahora volvemos a ver cómo esa distancia crece y cómo las mujeres quedamos en una peor situación, como los hogares donde la sustentadora principal es una mujer, o sea que es una mujer la que trae más ingresos al hogar, han sufrido más pues el impacto de la crisis, hay mayor riesgo de pobreza en esos hogares, hay mayor riesgo de exclusión social o mayores tasas de exclusión social, es decir que las mujeres... Iba a decir hemos vuelto, pero en realidad no hemos vuelto, sino que no nos hemos ido y los hombres son los que sí que en este tiempo han ido recuperando un poquito la posición. Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria del coronavirus. Según los resultados que arroja el informe FOESA, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta. Sí, uno muy preocupante además, ¿no? Porque de alguna manera estamos viendo que esto pasa, pero no estamos terminando de ser, no sé si de ser conscientes o de simplemente asumir que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y los jóvenes se están encontrando con una realidad en la que los ritos de paso a la vida adulta, que eran encontrar un trabajo, comprarse una casa, formar una familia, se dificultan mucho. Podemos pensar en el cambio cultural de si es que ya no quieren eso, pero también podemos pensar en si dejo de querer eso porque no lo puedo tener, ¿no? El cómo también ajustamos nuestras expectativas a nuestras posibilidades de realidad. Pero lo cierto es que aunque quitemos el trinomio, si lo queremos decir así, de casa, familia, trabajo, si nos quedamos solo con el elemento que nos permite proyectar hacia el futuro que sea y como lo queramos diseñar, que es el trabajo, es un elemento que de alguna manera ha desaparecido tal y como lo pensábamos tradicionalmente. Pues tenemos casi 3 millones de jóvenes en situación de exclusión social, 2,7 millones. Claro, esto es algo que realmente deberíamos estar poniendo el foco e ir más allá de lo que suponemos o no. ¿Los jóvenes ya no quieren esto o sí lo quieren? Deberíamos estar hablando con los jóvenes y preguntándoles también a ellos qué sociedad queréis.
¿Qué mundo queréis? Viendo el impacto de lo digital también en el desarrollo de su vida y de su ser, ¿no? Deberíamos estar poniendo la atención en hacia dónde camina la sociedad cuando sus cohortes jóvenes, cuando su gente joven está perdida, ¿no? Y en cierto modo desamparada y muchas veces con una sensación de frustración muy grande, porque el reajuste que decíamos entre expectativas y realidad no es para decir, jo, puedo ir todavía más allá de lo que pensaba, sino que es todo lo contrario. La población inmigrante, la más perjudicada en varios frentes. Los hogares que están sustentados o que están conformados en su totalidad por personas de origen inmigrante, donde además es más cruda la realidad cuando son personas en situación administrativa irregular, que en muchos casos por la pandemia y por todo lo que ha conllevado se han visto en procesos de también a veces de irregularidad sobrevenida, ¿no? Que no han podido arreglar situaciones administrativas y han pasado de estar en situación regular a situación irregular. O sea, han sido una población que además estaban en trabajos muy presenciales, o sea, también han tenido mayor exposición al virus y en trabajos que han sido de los que más afectados se han visto a nivel económico y que por tanto pues en muchos casos se han quedado sin poder acceder al empleo. Por otro lado, también es una población que en cierto modo se ve obligada a moverse en la economía informal, que desapareció durante el confinamiento. O sea, que es otro de los colectivos o de los grupos de población que más afectados se han visto. Por comunidades autónomas lo que vemos es que Cataluña, Andalucía y Canarias son las que tienen niveles más elevados de exclusión social, mientras que en el norte esos niveles de exclusión social son más bajitos, si bien hay que tener en cuenta que los datos son de 10 comunidades, hay 7 que no tienen datos propios, por tanto, bueno, pues nos da una imagen aproximada. En las comunidades donde hay mayor población inmigrante, mayor población joven, mayor dependencia de sectores turísticos, es por supuesto donde más ha impactado la crisis, porque han sido los colectivos y los ejes económicos más dañados. A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento?
Y ahora tú y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar. 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado. Estrategias de las familias para sobrevivir. Pues hay 3 estrategias principales para poder afrontar las situaciones de dificultad. La primera, o una de ellas, no por orden de importancia, sino simplemente por ordenarlas. Una sería el acudir a los ahorros, cuando se tienen ahorros, porque como decía anteriormente, la crisis de 2008 ha hecho que en muchos casos esos ahorros ya se vieran bastante mermados. Otra es acudir a las instituciones públicas o privadas, pedir ayudas para poder salir adelante, y otra ha sido el recorte de gastos. Y el recorte de gastos podemos pensar en gastos extraordinarios, pues voy menos al cine, no voy a conciertos, consumo menos cultura o bebo menos cafés. Pero también, y lo que nosotros hemos analizado, son las familias que han tenido que recortar en vestido, en calzado, en alimentación, en medicamentos o dietas especiales que son necesarias pero que no se pueden pagar, ¿no? Y esta es otra de las estrategias que se han tenido que seguir, porque no había para no seguir esa estrategia, ¿no? De alguna manera se han visto obligadas a hacerlo. Se ha visto cómo de aquellos hogares en los que hay prestaciones sociales, entre 7 y 8 están muy activados. Muy activados quiere decir que o bien en el año anterior trabajaban, o sea, se hace con mirada retrospectiva, o bien trabajaban o bien se estaban formando y tratando de mejorar su empleabilidad, o estaban participando en programas de servicios públicos o de entidades como Cáritas para tratar de acceder a un empleo. Es decir, que los datos lo que muestran es que esa premisa de que las prestaciones sociales desincentivan la búsqueda de empleo, etcétera, no es cierta. En principio participé en una formación con Cáritas en un curso como tal de manipulación de alimentos. Lo busqué más que todo porque quería estar en este medio como aprendizaje y bueno, Cáritas me abrió las puertas y me dio las oportunidades de hacerlo. Lo que me ha supuesto esta formación, bueno, aprendizaje a nivel personal, a nivel laboral, pues un puesto de trabajo con condiciones buenas. Y por otra parte, aprender un oficio que es algo que es de por vida, pues. Bueno, a futuro me gustaría verme, quizás seguir aprendiendo y llegar quizás a un cargo superior, un cargo mayor. Y bueno, también poder ayudar a otras personas que estén en mi posición en su momento, poder enseñar lo que yo he aprendido hasta ahora. La crisis del COVID-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la recesión de 2008-2013 y que no fueron resueltos en el siguiente periodo de recuperación. Frente a esta situación nos planteamos retos. Pues tenemos el reto de pensar
primero de repensarnos como sociedad, ¿no? De reflexionar qué sociedad queremos y cómo podemos construirla. Por otro lado, tenemos el reto de que las políticas se hagan pensando en los más vulnerables y en ese sentido también el reto de reimpulsar el estado de bienestar, de fortalecerlo para asegurarnos de que hay un acceso a los derechos para todos y para todas sin que nadie se quede fuera. Tenemos retos más concretos dentro de esto, como la vivienda, la salud, la educación, es decir, tenemos muchos retos por delante y uno de ellos es el empezar a pensarnos como sociedad, ¿no? Igual que en la pandemia vimos que una persona, que yo estuviera a salvo del virus, ¿no? Que me pudiese guardar en mi casa, no hacía que mi riesgo fuese cero, pues a nivel social a día de hoy tenemos que también conseguir que esa imagen de conjunto, de que somos parte de un todo, siga vigente. En Cáritas sabemos que tienes mucho que ofrecer y que lo que realmente te define, lo que te hace especial, es lo que das a los demás. Por eso, ella es esperanza, porque aunque se llame Alba, da esperanza a aquellos que la han perdido. Y ella es caridad, aunque su nombre es Carla, porque con sus gestos de amor y caridad, da nuevas oportunidades a quienes lo pasan mal. Y como ellas, miles de personas que cada día dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los que más lo necesitan. Somos lo que damos. Somos amor. Cáritas. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.